capítulo 4, del 6 al 16. Dice, un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibido por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muy bien, ahora por favor dispóngase y vamos a orar en base a lo que hemos leído. ¿Listo? Señor Jesús, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en tu plena misericordia has decidido traernos acá. Has decidido que crucemos esa puerta para un solo propósito, para que la gloria y la honra sea para ti. Ayúdanos, Padre, a no perder de vista la promesa que nos has dado, Señor Jesús. Que tú seas hablando por medio de mí, que sean tus palabras y tu palabra sea llegando a la vida de cada persona acá presente. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, antes de empezar, quiero contarles un poco el contexto para que ustedes sepan más o menos qué pasaba en este momento. ¿Quién era Timoteo? Pues porque estamos leyendo la carta de Timoteo. Bien, esta carta se denomina carta pastoral. Esta carta la escribe Pablo. Esta es una de las cartas pastorales. Él la escribe con el propósito de que va dirigida a estas personas que llevan la palabra o que tienen algún cargo en la iglesia, ¿sí? Esta carta fue escrita hace 63 años, 65 años después de Cristo. Tengamos en cuenta que Jesús 30 años atrás había muerto, pero había resucitado, ¿bien? Bueno, Pablo escribe esta carta y en esta carta de Timoteo, él escribe algunos mandatos, algunos requisitos, enseñanzas y anima a Timoteo a quien va dirigida la carta, por ende el nombre, ¿bien? Entonces él le escribe, él le dice, mira Pablo, te voy a dar unos mandatos y unos requisitos que le debes dar a la iglesia de Éfeso. En ese momento Timoteo se encontraba en la iglesia de Éfeso, ¿bien? Y Pablo estaba en Macedonia. Entonces él le da todos estos mandatos y estos reglamentos, primero para que lo aplique en la vida de él y asimismo lo pueda enseñar, ¿bien? Pero podríamos llegar a una conclusión, y es que la iglesia tenía que ser la misma dentro y fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenía que ser para honra y gloria de Dios. Ese era el propósito, ¿sí? Que lo que enseñase, que lo que mandase Timoteo tenía que ser en base a lo que ya se le había dado, que eran las enseñanzas de Jesucristo. Pero bueno, no me voy a adelantar, estamos aún en el contexto. Bien, este es Pablo. Resulta que cuando muere y resucita Jesús, los discípulos toman camino y empiezan a predicar lo que habían aprendido de Jesús, del ejemplo de Jesús, empiezan a predicar. Y Pablo llega a Derbe y Listra. En Derbe y Listra se encontraba Timoteo. Bien, se encontraba Timoteo. La madre de Timoteo era judía y el papá era griego. Pero hay algo especial en Timoteo y es que en este lugar él daba buen testimonio. Recuérdelo muy bien porque este buen testimonio en algún momento de la prédica, y espero que desde ya usted también se ponga en esos zapatos de Timoteo, ¿bien? Él daba un buen testimonio. Por eso Pablo lo toma como compañero de viaje y empiezan a predicar lo que habían aprendido del Señor Jesús. Muy bien, este es el contexto. Sencillo, para que ustedes más o menos entiendan de qué les voy a estar hablando. Ahora vamos al versículo 6,
Acompáñeme al versículo 6. Dice, ya. Bueno, el título es muy importante. Un buen ministro de Jesucristo. Bueno, para que no nos enredemos un poco, ministro significa siervo, es equivalente a siervo o es aquella persona que hace lo que se le ha mandado. ¿Listo? Entonces, un buen siervo de Jesucristo. Bien, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, un buen siervo de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, Pablo, en este capítulo número 4, él empieza a concluir, ¿sí? A tomar de lo que ya había hablado en los siguientes capítulos, y él continúa, pero ya empieza a hacer una conclusión, y es que dice, si enseñas a los hermanos, serás un buen siervo de Jesucristo, de lo que se le había enseñado a Timoteo. Él tenía la palabra, él tenía la palabra de Jesús, es decir, el ejemplo de él y de las doctrinas que eran las enseñanzas, ¿sí? Quiero que, si usted está tomando apuntes o si lo está reteniendo ahí en la cabeza, por favor no olvide la palabra nutrido, es muy importante esa palabra. ¿Listo? Repita, nutrido. Otra vez. Nutrido, muy bien, tenga ahí presente esa palabra. ¿Por qué lo hacía Timoteo? Era una razón por la que él enseñaba, y era porque él estaba nutrido de la palabra de la fe, que es Jesucristo, ¿sí? El ejemplo de Jesucristo, él lo tenía, por ende él podía ir y enseñarle a los hermanos lo que ya estaba en él, porque estaba nutrido de la palabra de la fe. Versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. La palabra viejas no se refiere a mujeres, no, se refiere a tontas cosas tontas, cosas irrelevantes, ¿sí? Entonces cuando dice desecha las fábulas profanas, resulta que en unos capítulos anteriores en 1 Timoteo, él le decía que tuviera cuidado, que la iglesia no tenía que andar porque pensando en la mitología o lo que había pasado en el pasado, no, que desechara eso, que quitara eso de sus mentes, que no lo anexaran en su vida, sino que siguieran la palabra de Dios, el ejemplo de Jesús. Entonces, si por alguna razón, si esto pasaba en la iglesia de Éfeso, también nos puede pasar, ¿sí? Si por alguna razón hay cuentos tontos, cuentos irrelevantes que no tienen que ver con la palabra de Jesucristo, con el mismo Jesús, deséchelo. ¿Por qué? Porque no le nutre. Si usted quiere ser un buen siervo de Jesucristo, nútrase con la palabra, pero no con cuentos bobos y con cuentos tontos. ¿Bien? Ahora vamos a la segunda parte. Usted dice, bueno, ¿y cómo puedo hacer eso de desechar los cuentos tontos? Acá nos dice el cómo, y es ejercítate para la piedad. Esta palabra piedad también téngala muy presente, muy presente. Acuérdese del título, no pierda la promesa de la piedad, ¿sí? Pero antes de explicarle la piedad, que es algo muy bonito, quiero que vea la palabra ejercítate. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a tomar la palabra que habíamos visto en el versículo 6, que era nutrido, y lo vamos a enlazar con la palabra ejercítate. Les voy a dar un ejemplo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno se ejercita, es decir, entrena, entonces yo digo, bueno, hoy voy a tomar 15 minutos de mi tiempo y voy a ir a entrenar brazo. Entonces empiezo a hacer brazo y ejercito y entreno. Bien, al día siguiente voy a ejercitarme en pierna, voy a entrenar. Pero cuando usted hace ejercicio, considero yo que la idea principal es el entrenamiento. Es decir, usted tiene que hacerlo constante. Si usted quiere ver resultados en su cuerpo, entonces usted no va a decir, bueno, 5 minutos ahí, 1, 2, 3, y en un mes vuelvo y hago 1, 2, 3, y en un mes, no, usted todos los días, debe procurar todos los días ir, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ese es el entrenamiento, ese es el ejercicio, ¿sí? Ahora viene la palabra nutrido. Nutrido es la alimentación. Normalmente la persona cuando hace entrenamiento, se ejercita, le recomiendan que debe seguir una dieta, hay cosas que debe comer y que no debe comer. Póngase a pensar, si yo hago ejercicio y yo entreno, pero como cosas grasosas, como empaquetados, como cosas que no me van a servir, ¿usted cree que el ejercicio va a ser productivo?
No, si yo me desgasto 1, 2, 3 acá en el brazo, pero luego termino y voy y me como 3 tamales, ¿cree que me sirvió? No, lo eché a perder el ejercicio, lo tiré a la basura. Y si no fuera así, si yo voy y me entreno 1, 2, 3 y como bien, como bien pero no entreno, pues estaría incompleto, ¿cierto? Eso es físicamente, eso le pasa a este cuerpo, le pasa a estos musculitos, pero ¿qué pasa con el espíritu? Ahora aplíquelo a su vida, le voy a enseñar cómo hacerlo. Si la palabra dice, nútrete en la palabra de la fe que es Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, y ejercítese, pues esas cosas las debe hacer al tiempo. Pero usted dirá, bueno, ¿y en qué? Entonces ahora viene lo más curioso y lo más interesante, que es la palabra piedad. Anótela ahí, repita después de mí, piedad. Duro, por favor. Eso, como si usted hiciera constantemente ejercicio y se nutriera. Piedad. Eso, muy bien, muy bien. Piedad, en el capítulo 3, habla del misterio de la piedad. El misterio, interesante. El misterio. Resulta que en la antigüedad las personas esperaban a alguien, ¿cierto? Esperaban a un Mesías, esperaban a ese hombre que viniera a liberarlos, esperaban a un Mesías. Resulta que ellos conocían mediante las escrituras, pero no lo habían visto y lo esperaban, querían verlo, querían tenerlo de frente. Pero en ese momento era un misterio, estaban así, era un misterio, porque no lo conocían, no lo habían visto. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es ese misterio? ¿No? Interesante, pero ¿cuál es ese misterio? Bueno, en el capítulo 3, del 14 al 16, dice, solo el 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto desde de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora usted más o menos comprende por dónde va el misterio. Jesús es aquel hombre que se reveló, rompió el velo, quitó la ceguedad, se reveló ese misterio, ese tesoro por el cual ellos anhelaban, ellos tenían la certeza de que iba a llegar ese Mesías, que se iba a revelar ese misterio, y ahí fue cuando se reveló el misterio. Jesús es el misterio de la piedad. Bien, pero ahora hay algo muy importante y uno dirá, bueno, ¿y qué debo aprender de Jesús? ¿Cómo me ejercito para la piedad? Bueno, recuerde lo que Él hizo, recuerde quién fue Jesús en el ejemplo que dio. Jesús fue quien se sometió, bajó la cabeza y siguió las ordenanzas del Padre. Él se hizo sumiso, se sujetó a las palabras del Padre, a lo que Él le había ordenado. Él es Jesús. Entonces, si yo le digo, ejercítese, la palabra le dice, ejercítate para la piedad, entrénate para la piedad. ¿Para qué se va a entrenar? Para llegar a ser como Jesús. Pero hay algo, hay uno que uno dice, bueno, sí, yo puedo tratar de entrenar, de ejercitarme para la piedad, pero ¿y si no lo logro? Bueno, ahí está la cosa. Eso es lo chévere, que usted no lo va a lograr, yo no lo puedo lograr, nunca lo vamos a lograr, jamás. Si usted piensa que con sus fuerzas va a lograr a ejercitarse, a ser como la piedad, es decir, como el ejemplo de Jesucristo, pues fracasó, no lo va a hacer jamás, porque la piedad vino y se reveló, y Él es el que nos ayuda, por medio de la piedad que es Jesucristo. Ahí sí nos vamos a poder entrenar, ahí sí nos vamos a poder nutrir de la palabra, es decir, de Jesús, de la piedad. ¿Listo? Más adelante va a haber algo muy chévere, qué sorpresa, mediante la prédica, que usted va a poder entender y vivir lo que le estoy hablando. Bien, la promesa de la piedad. Versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Bien, ahora le está diciendo, no haga ejercicio, no, por el contrario, hágalo. En otra versión dice que el ejercicio corporal para algo sirve,
algo minúsculo, algo pequeño, pero lo está haciendo para hacer una comparación, ¿sí? No se está refiriendo a que no haga ejercicio, no, por el contrario, cuídese, es bueno, ¿sí? Pero está haciendo es una comparación, está diciendo el ejercicio físico, el entrenamiento físico para algo sirve, sí, para algo sirve, pero la piedad, el ejemplo de Jesucristo, entrenarse para seguir el ejemplo de Jesucristo, esa es la promesa. Ahora hay una nueva palabra acá clave que quiero que usted la vaya uniendo. ¿Se acuerda del título? No pierda de vista la promesa de la piedad. Ahora una estas dos palabras, promesa y piedad, ¿sí? Para ellos, la gente de la antigüedad tenían una promesa, ellos esperaban, tenían la certeza en algo y era la piedad. Ahora usted y yo también tenemos una promesa, ¿ok? Usted y yo tenemos una promesa. Si nos entrenamos esta promesa de la piedad, que es Jesucristo, el ser como Él, el ponerlo a Él como ese modelo a seguir, en someternos como Él lo hizo por amor al Padre, esta es la promesa que va a tener, que va a ser de provecho para esta vida presente y para la venidera. Bien, versículo 9. Ahora, resulta, antes de leer el versículo 9, si usted por alguna razón está diciendo, no, y será, y no será, pues será, y no será, bueno, el versículo 9 se lo afirma, y discúlpeme si por alguna razón lo dejo sordo, pero dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibido por todos. Fiel significa que permanece, que es constante, ¿sí? Servía un ejemplo que decía, cuando usted toma una pistola y jala el gatillo, usted no va a decir, bueno, la bala va a ir por donde quiera. No, la bala es fiel y sigue el trayecto, sigue, permanece en lo que se le ha predestinado. Eso es, palabra fiel es esta, es decir, esta palabra no cambia, la palabra de Jesús no cambia, por lo tanto es digna de ser recibida por todos. La palabra es digna de que la recibamos todos, absolutamente todos. Oiga, joven, sí, usted, yo apuesto que acá todos somos jóvenes, ¿no? No solo yo, todos son jóvenes. Oiga, joven, palabra fiel es esta y digna de ser recibida para y por usted. ¿Listo? Versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahora bien, Pablo, acuérdense que él es el que escribe esto, él es discípulo. Entonces, él y también otros discípulos trabajaron en ello, ¿sí? Ellos iban a diferentes partes, ciudades, pueblos, iban predicando el mensaje que les había encomendado Jesucristo. Ellos trabajaban en eso. Ellos trabajan. Por ejemplo, cuando usted trabaja, usted tiene una meta y es que al final de mes le paguen, ¿cierto? Esa es su meta. Usted va a recibir algo a cambio por eso. Ellos también tenían una meta que está acá mismo en el versículo, ya se los digo, pero aparte de trabajar, ellos sufrían. Muchos de los discípulos padecieron a causa del nombre, pero ellos lo hicieron porque esperaban en el Dios viviente. Ellos también tenían una promesa. Ahora decimos, bueno, ellos también, yo también, tenemos algo en común con estos discípulos, con estos que trabajaban, con estos que sufrían, es que nosotros también tenemos esa promesa que ellos tenían, ¿sí? Ellos tenían la promesa en el Dios viviente, ellos trabajaban, ellos iban, predicaban, los rechazaban, los abatían, los perseguían, pero todo lo hacían porque tenían la promesa, porque estaban conscientes de que ellos estaban esperando eran el Dios viviente, ¿sí? Aquí adelante, versículo 10, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Hay algo muy bonito en esta partecita, quiero que le preste atención, y es que Él es el Salvador de todos, ¿sí? Dios es para todos, es el Salvador de todos. Es como, por ejemplo, que a cada uno de ustedes al frente viniera una persona y les entregara una bandeja y en ella
Piense en la comida más rica, piense, no sé, por ejemplo, a mí me encantan los postres de chocolate, entonces a usted le entregan la bandeja y hay un postre riquísimo, piense en lo que a usted le gusta, pero es su decisión si la toma, ¿sí? La bandeja está para todos, está lo que más quiere, lo que a usted más le gusta, lo que usted lo piensa y se le hace agua a la boca, ahí está, pero es su decisión si lo toma. Asimismo pasa con Jesús, Él es el Salvador de todos, pero mayormente de los que creen. Esa comida puede ser mía, pero si yo en verdad la quiero, va a ser mía, está, pero si yo en verdad la anhelo, yo la voy a tomar y me la voy a comer con gusto. Asimismo, Jesús es el Salvador de usted, pero es su decisión si lo toma o si lo deja. Acá dice, mayormente de los que creen. Él es el Salvador, de las personas que están allá afuera, Él también es el Salvador, pero ellos toman la decisión si creen o no creen. Y si usted en este momento está consciente de lo que le estoy diciendo, que en sus manos está la promesa de la piedad, que es Jesucristo, entonces va a entender que en verdad usted quiere creer en ese Dios, que usted quiere creer en Jesucristo porque Él le tiene una promesa. Él es su Salvador, pero solo con la condición si le cree. Así de sencillo, si le cree. Bueno, llegamos a la parte más esperada. Resulta que quiero que un momento usted mire la Biblia. No me mire la Biblia, por favor. Gracias. Si usted mira la Biblia, si usted mira la porción, usted va a mirar del 6 al 10 y del 12 al 16. Usted dirá, bueno, y saltó un versículo. Sí, este versículo es muy clave, porque es como la división entre una idea y la otra. ¿Qué dice el versículo 11? Mandato y enseñanza. ¿Sí? Esto manda y enseña. Quiero que usted vea la porción. La primera parte que acabamos de leer es el mandato que Dios le está dando a usted. Oiga, deseche esos cuentos tontos que no tienen que ver nada con el mensaje de Dios. Oiga, usted tiene una promesa que es la piedad de Jesucristo, recíbala, crea en Él, porque entonces Él va a ser su Salvador. Ese es el mandato, es lo que le está ordenando hacer. Ahora viene la parte de la enseñanza. Usted dirá, bueno, sí, tengo que hacerlo, pero ¿cómo lo hago? Ahora viene lo que más hay que masticar. Bien, es muy importante lo que le quiero contar. Resulta que hace 2 años, Dios en su plena misericordia me dio un sueño, pero en ese momento lo entendí, comprendí y le di muchísima importancia, pero ya luego uno dice, bueno, sí, pero ¿para qué? Y uno lo olvida. No, bueno, allá muy bonito el sueño, ok, pero hace poco, cuando una predica antes de esta, y cuando vi la porción de Timoteo, había algo que no comprendía y era la promesa de la piedad, que es lo tan importante que está en esta porción. No lo comprendía, pero decía, ¿quién es la piedad? ¿Cómo hago para llegar a la piedad? Quiero conocer esa promesa, yo quiero esa promesa, ¿cómo lo hago? Pero la cuestión es que usted tiene que vivir la promesa, usted tiene que vivir la piedad que es Jesucristo. Usted no puede ver a Jesucristo como el modelo a seguir si no lo vive. Tiene que vivir, tiene que sujetarse, si es necesario, sométase para llegar a ser como la promesa de la piedad que es Jesucristo. Esa es la cuestión, yo no lo entendía, pero Dios me recordó este sueño y se lo quiero contar. Resulta que íbamos en un carro me refiero a mi mamá, mi papá, mis 2 hermanos y yo. Listo, íbamos en un carro, pero teníamos muchísimo afán de llegar a un lugar, muchísimo afán de llegar a ese lugar, porque había un tiempo limitado. Pero mientras que íbamos en ese carro, mirábamos hacia afuera y había muchísimas personas desesperadas por querer entrar a ese carro. Resulta que el carro de ellos no les andaba, se incendiaba. Esa gente estaba desesperada, pero desesperada por querer entrar a ese carro. Quería entrar a ese carro.
pero no podíamos dejarlos entrar porque nosotros teníamos una meta, teníamos que llegar a ese lugar, teníamos mucho afán. Y si uno les miraba la cara a esas personas, era tan el desespero, la tristeza, que parecían muertas, estaban muertas. Por eso no podíamos dejarlos entrar, nosotros teníamos que seguir y llegar a ese lugar. Bueno, en el camino habían señales, entonces le decía, siga derecho, para la derecha, para la izquierda, etcétera. Y cada vez más aumentaba la velocidad de ese carro, cada vez más y más y más, porque había ese afán de llegar a ese lugar. Pero en ese momento comprendí que nosotros también estábamos muertos. Yo les dije a ustedes, las personas que estaban afuera de ese carro estaban muertas, estaban desesperadas por querer entrar, porque también querían llegar a ese lugar, pero estaban muertas. Pero nosotros también estábamos muertos. Los que estábamos dentro de ese carro estábamos muertos. Curioso, ¿no? Bueno, llegó la parte chévere, la parte más esperada, llegamos, la meta, ese lugar. Y estaba la puerta. Y curiosamente, mi mamá y yo teníamos las llaves para entrar. Ese era el lugar, teníamos las llaves. Nosotros teníamos las llaves. Y logramos entrar, y entraron los que iban en el carro, súper bien. Y nosotras dos nos quedamos en la puerta, mi mamá y yo. Y empezó a llegar un montón, pero un montón de gente de diferentes partes, que ahorita en el sueño recuerdo a esas personas, y todos entraban por la misma puerta, todos entramos por la misma puerta, todos entraron. Y algo muy bonito y era que conocíamos el nombre de cada persona, ¿sí? Se iba entrando, hola Stephanie, ¿cómo estás? Hola Caro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y si yo no me acordaba del nombre, yo le decía, mami, ¿cómo es que se llama? Ah, se llama así. Ah, hola, ¿cómo estás? Nos conocíamos el nombre de todas las personas, absolutamente todas, pero resulta que en ese lugar, en esa casa, habían 3 habitaciones. Había una en donde las personas estaban confundidas, estaban en ese momento donde ¿será que creo? ¿Será que no creo? ¿Será que sí? Pero había otra habitación que estaba al lado, que era las que no querían saber absolutamente nada de Dios, decían, ¿para qué? No quiero, y se mantenían en eso, no quiero. Había una tercera habitación, pero esas se las voy a contar después. Bueno, resulta que mientras que ellos entraban, a mi mamá y a mí nos dio ese afán de que ellos estaban perdiendo de algo que nosotras teníamos. Ellos estaban perdiendo de algo. Entonces entramos a esa habitación y las personas que estaban indecisas, y se les empezó a predicar y a predicar y a predicar y a predicar, y muchas personas decían, estoy perdiendo algo, estoy perdiendo mi promesa, la estoy perdiendo, y salían corriendo a esa ese tercer cuarto. Pero habían otras que decían, no, rotundamente no quiero. Y bueno, pasó así. Cuando llegó el momento más esperado y más anhelado de entrar a ese tercer cuarto, iba caminando y algo me llamó la atención. Y por un momento volteé a mirar y vi a una niña. Era el cuarto donde las personas no querían conocer absolutamente nada de Dios. Miré a ese cuarto y vi a la niña y me llamó mucho la atención porque entendí el dolor de lo que sería si esa niña con ese padre no conociera a Jesús y no tuviera lo que yo tengo. Entonces entré a ese cuarto y cuando vi al hombre con su niña, les prediqué, les dije, oiga, se está perdiendo de la salvación, se está perdiendo, tenga la promesa, pero no quería, se rehusaba y tampoco quería dejar a la niña. Y comprendí el dolor, o sea, me dolía en el corazón de que esa persona iba a perder algo, iba a perder la promesa. Bien, pasó el tiempo de insistir y se cerró una puerta. Yo les dije que había un tiempo limitado, que nosotros teníamos un afán de llegar a ese lugar y que el tiempo corría, y se cerró la puerta. Yo me encontraba en el cuarto donde no quería estar. Estaba en el lugar en donde las personas no querían absolutamente nada de Dios y se cerró una puerta. Al momento en que escucho que se cierra esa puerta, salgo corriendo porque
quiero entrar al otro cuarto, pero pasa algo en ese cuarto que se los voy a contar más adelante. Ya veo que se acaban de despertar con este suspenso. Bueno, más adelante les cuento cuál es ese tercer cuarto. Estoy segurísima que usted quiere saber cuál era ese cuarto que tanto anhelaba y se va a dar cuenta de lo que perdí. Bien, continuemos. Ahí sí me estoy viendo bien. ¿Me puedo mover? ¿Sí? Bueno, versículo 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Acuérdese que ahora desde el 12 al 16, de aquí en adelante, les voy, esta parte les quiere enseñar en cómo cumplir lo que Jesús les está ordenando del 6 al 10. Esta parte es la enseñanza en cómo debo hacerlo, por si se lo ha preguntado. Y es la siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo de los creyentes. Resulta que en este momento Timoteo estaba joven, como acá lo dice, estaba joven, pero la juventud en este momento abarcaba desde los 13 a los más de los 30, ¿sí? Entonces, abarcaba entre los 30, los 40, más o menos era la edad de Timoteo. El caso es que en este lugar, en la iglesia de Éfeso, habían personas mayores que él, habían ancianos. Ancianos no me refiero a la edad, sino al conocimiento que tenían. Entonces estas personas decían: bueno, ¿y Timoteo por qué no nos va a venir acá a mandar? Bueno, lo voy a asemejar para que usted me entienda. Usted en este momento dirá: ¿y por qué una joven se va a parar ahí y me va a mandar y me va a decir qué es lo que debo hacer y me va a enseñar lo que tengo que hacer? Bueno, aseméjelo ahí un poquito para que me comprenda, ¿sí? Pero él le dice: oiga, ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno te menosprecie por tu juventud. Y yo también le he dicho: usted es joven, así que no menosprecie lo que usted tiene, que es la palabra, no menosprecie su juventud. Oiga, joven, con los que yo me reúno allá en el grupo de jóvenes los domingos, los sábados, oiga, joven, usted también, no menosprecie su juventud. El hecho por ser joven no significa que es menor, que es poco, lo que usted tiene es poco, por el contrario, es mucho. Recuérdelo, no menosprecie su juventud, no menosprecie la juventud. Esa era la recomendación que le daba Pablo a Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino, ahora da el contraste, ahora da como una solución, sino sé ejemplo de los creyentes, sé ejemplo. ¿Usted ha notado que el ejemplo habla mucho? Muchísimo. Por ejemplo, normalmente dicen que los niños son el ejemplo de la educación en la casa, los conocimientos intelectuales son el ejemplo de lo que aprenden en la escuela o en la universidad, todo es como un ejemplo. Entonces Timoteo también tenía un mandato y tenía que ser ejemplo de los creyentes, es decir, de lo que creía. Y él creía en Jesús, en la piedad, cree en Jesús. ¿Usted está haciendo ejemplo de lo que cree? Si usted cree en un cuento tonto, si usted cree en una fábula profana, si usted cree en cosas irrelevantes a la palabra, entonces déjeme decirle que es un muy buen ejemplo del cuento bobo. Pero si usted quiere ser un buen ejemplo de un creyente en Jesús, aquí adelante hay unas características que le menciona en qué hay que ser ejemplo. Versículo 12 dice: en palabra. Esta palabra la podemos tomar de dos formas: en cómo se habla, ¿sí? En cómo usted habla también es ejemplo de un creyente, en cómo interactúa, en las palabras que usa, pero también de qué palabra está hablando. Si está hablando de la palabra de la fe que es Jesús, del ejemplo de Jesús, que Él se sometió al Padre por amor, o si está hablando de los cuentos que se ha creído usted, ¿sí? Ahí es ejemplo, en lo que usted está hablando. Tenga cuidado con eso. Habla de la conducta, de cómo nos comportamos. Entonces vuelvo y repito para que lo asemeje. Si el niño se comporta fatal,
pues las demás personas, ¿qué pensarán, no? Dirán, uy, pero así se comporta en la casa, uy, así lo crían los papás, ¿sí? O si le preguntan, a ver, ¿no le ha pasado si usted es señor, usted joven, grande, le pregunta al joven más pequeño y le dice, a ver, 4x4, y si no le contesta, uy, se altera y no contesta, entonces dice, no aprendió las tablas, ¿sí? Es como que dio el ejemplo de lo intelectual. Así mismo pasa acá, con la conducta, con cómo nos comportamos, es ejemplo de un creyente en Cristo. Conducta, amor, esa palabra es muy fuerte, ¿no? Amar es una palabra muy fuerte, yo aún no la comprendo de persona a persona, pero la relaciono, yo amo a mi mamá, la amo, pero ¿cómo le demuestro el cariño? ¿Cómo le demuestro el amor? Así pasa con Cristo, ¿cómo lo hago? Bueno, muchas veces, no sé si le ha pasado, que tiene que amar al prójimo y a veces le cuesta, es una carga que usted va y lo tengo que amar, pero tranquilo, porque si usted quiere ser un ejemplo de un creyente, es cuando Dios entra a su vida y Él es el amor, Dios es amor, ¿sí? Si en algún momento le ha pasado que dicen, ay, es que tú eres tan dulce, tú eres amor, siéntase feliz, siéntase orgulloso porque están viendo a Dios a través de usted. Dios es amor, pero también lo está relacionando en si usted comparte el amor, ¿sí? Yo amo a Cristo, pero está compartiendo ese amor, porque si no lo comparte, entonces está siendo envidioso y en el amor no hay envidia. Si usted permite, quita, se despoja del ser humano que es usted y que soy yo y deja que Cristo, que la piedad se haga en usted, entonces usted está mostrando el amor de Cristo, el amor de Él. ¿Bien? Espíritu. Bueno, resulta que la mayoría de las personas que están acá reciben el Espíritu Santo con solo una cosa, y es creer en el nombre de Jesús, en que Él murió, resucitó y perdona todos nuestros pecados. Si usted cree en eso, cree en Jesús, recibirá el Espíritu Santo y Él será manifestado. Si por alguna razón usted duda y dice, ¿será que yo lo tengo? ¿Será que no lo tengo? Bueno, el hecho de que esté acá sentado y que esté recibiendo la palabra y crea en lo que se le está hablando, tenga por sentado que está el Espíritu Santo porque se manifiesta en usted. Bien, el Espíritu Santo está ahí. Dice espíritu, fe, la palabra fe es similar a la palabra fiel, ¿sí? Entonces tomémoslo como fiel para que usted entienda más o menos. Acuérdese de la pistola, fiel, sigue el trayecto, lo que se le predestinó, eso es fiel. Cuando la palabra dice sea fiel, es que en los momentos más duros, más tensos, más densos, ahí la mirada debe estar puesta en Dios. Ahí está mostrando si usted en verdad deposita la confianza y la seguridad, que es fiel a la palabra, que es fiel a lo que Él le ha dicho. Si Él le ha dicho no, espere, y usted se mantiene ahí, entonces es un ejemplo porque está teniendo la certeza, la seguridad, está siendo fiel a lo que Él le ha dicho. Él también es fiel con nosotros. Pero bueno, esta parte ahorita se las digo. Fe y pureza. Bueno, resulta que nosotros en esta carne de hombres que pecan, que fallan todos los días, si tratamos, póngase un momento a pensar, si usted trata de cumplir todo esto en sus fuerzas, pues no va a servir de nada. Porque entonces no va a haber pureza en usted, porque usted lo está haciendo con sus fuerzas, usted está diciendo yo puedo, yo. Pero si usted lo hace con Jesús, dice Jesús, no puedo solo, purifícame, ayúdame, porque delante del Padre necesitamos al intercesor que es Jesús. Jesús purifica con la sangre de Él que Él derramó, Él lo purificó a usted, Él le quitó las manchas, Él le quitó todo lo feo que se le veía, Él lo quitó y lo hace puro, lo hace santo delante de Dios. Si usted se da cuenta, estas características que ha dicho en el versículo 12, todas esas características las tuvo Jesús, ¿sí?
Él fue un gran ejemplo de los creyentes. Él fue creyente, él fue ejemplo del amor, fue ejemplo en la fe, fue ejemplo en la pureza, fue ejemplo en cómo hablaba, en cómo se comportaba. Ahí está el secreto de lo que le estoy hablando. Si usted cree que por sus fuerzas va a lograr ese ejemplo, pues se equivocó. Pero si usted ve a Jesús, pone su mirada en Él y quiere seguir ese ejemplo, entonces lo va a lograr mediante Él, mediante Jesús, no con sus fuerzas. Versículo 13, entre tanto que hoy ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Resulta que en este momento, ya les había dicho, Pablo se encontraba en Macedonia y le escribe a Timoteo estas cartas, los requisitos, lo anima, le enseña, etc. Él escribe, y Pablo no se encontraba en ese momento con Timoteo, él estaba en otro lugar, pero le dijo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Cada uno de nosotros tiene un llamado, cada uno de nosotros tiene algo en que ocuparse, ¿sí? Cada uno tiene un llamado y en eso ha de ocuparse. Pero ojo, ocúpese en la lectura, ocúpese en la exhortación y en enseñar mientras que él viene. Timoteo en este momento estaba esperando a Pablo, ¿sí? Pablo le escribe, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Bueno, en este momento usted y yo no esperamos a Pablo. En este momento usted no dice, bueno, sí, voy a ocuparme de la lectura, voy a leer, voy a exhortar, voy a enseñar, mientras tanto llega Pablo. No, usted y yo no estamos esperando a Pablo, usted y yo estamos esperando a algo más, a alguien más que un Pablo. Estamos esperando a Jesús. ¿Usted a quién está esperando, iglesia? Muy bien, repítalo, créaselo. A Jesús, muy bien, usted está esperando a Jesús. Mientras tanto que llega Jesús, entonces ocúpese en lo que se le ha dado, ocúpese en la lectura que es la palabra de Jesús, en las enseñanzas que Él dejó, ocúpese en ello, ocúpese en ello. El 14, versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Presbiterio era un grupo de ancianos Entonces, en ese entonces, las personas que iban a seguir el camino y se encomendaban, bueno, ellos venían y ponían las manos y ahí venían los dones y los ministerios. Bueno, resulta que no a la mayoría de los que estamos acá, alguien precisamente vino y le puso las manos encima y dijo, tú vas a recibir el don o el ministerio. Puede que no haya pasado eso, pero no se preocupe. Si usted dice, ay, pero a mí no me han puesto las manos, a mí no me ha venido un señor y me ha dicho, usted va a recibir. No se preocupe, tranquilo. Resulta que Dios ya usted le puso las manos. Es Dios. Acuérdese, el hombre no es el que da. No, yo no voy a decir, oye Isabela, en el nombre de Ana María vas a recibir el ministerio. No. No es el hombre, no es usted, no soy yo, es Jesús. Por lo tanto, Jesús ya vino y colocó sus manos en usted. En 1 Corintios 12 habla de eso, de que el Espíritu Santo es el que da los dones, los ministerios, y todo esto es en el mismo Espíritu y todo es para provecho. Por lo tanto, si usted cree en la promesa de la piedad en Jesucristo y recibe el Espíritu Santo, usted también tiene un llamado y usted también tiene dones y ministerios. Por lo tanto, ocúpese en ello. Bien, capítulo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Bueno, vuelve y le dice, ocúpese en ello, ocúpese, pero no le dice como el entrenamiento. Si usted se ejercita, usted dice, bueno, me voy a ocupar un momento de esto, hago brazo, hago pierna, etcétera, y vuelve al mes y a los 2 meses, etcétera, etcétera. Bueno, se está ocupando, pero no está permaneciendo en ello. Él le da los dos mandatos. Le dice, ocúpese, hágase cargo de lo que se le ha dado, pero permanezca. De nada le sirve estar un día sí, un día no, un día sí, un día no. Hoy no, hoy sí. No. Él le dice, permanezca es estar ahí constantemente, no moverse de ahí. Como en este momento, usted, en estas horas, usted está permaneciendo en sentarse ahí, usted está ahí durante un tiempo, así mismo pasa, permanezca, quédese ahí,
ocúpese, pero quédese ahí. ¿Bien? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Aprovechamiento significa igual a progreso, ¿sí? Para que me entienda más o menos, progreso. Entonces, si usted hace esto, si usted sigue lo que Dios le ha mandado, si usted quiere en verdad ser ejemplo de un creyente, siguiendo el modelo que es Jesús, por medio de Jesús, entonces el progreso primeramente va a ser para usted decir, bueno, he progresado, pero asimismo también los van a ver, porque recuerde, usted es un ejemplo de un creyente. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Antes de concluir este versículo, quiero volverles a contar acerca del sueño, algo que ese tercer cuarto. Entonces, por favor, présteme atención. Le voy a pedir el favor, otro favor, y es que como voy a continuar con el sueño, no quiero que usted diga, bueno, va a contar, entonces cerremos los ojos y imaginemos lo que está. No, le voy a pedir el favor de que usted abra muy bien sus ojos y me preste atención en lo que le quiero contar. ¿Bien? Ok. Íbamos en que algo llamó mi atención. Miré hacia el otro lado porque él tenía a la niña y yo sentí el dolor en que ellos estaban perdiendo lo que yo tenía, que era la promesa. Yo tenía la promesa de entrar a ese tercer cuarto. Resulta que en ese tercer cuarto, imagínense, está este muro, este azul, y hay un hueco en la parte de arriba. Imagínense que el hueco también estaba en la parte de abajo. Entonces, cuando yo miré en ese cuarto, podía ver tanto arriba como abajo, pero estaban uno en la mitad, no veían la mitad. Pero entendí que habían muchísimas personas, porque en la parte de abajo vi muchos pies y en la parte de arriba vi muchas cabezas. Y todas esas personas estaban levantando las manos y cantaban una canción que ahorita se las voy a decir cuál es. Y estaban felices ahí levantando sus manos, pero esa puerta estaba cerrada. Y ya se había cumplido el tiempo, yo no podía entrar a ese cuarto, aunque quería, aunque era mi promesa, no podía entrar a ese cuarto porque el tiempo se cumplió, por lo tanto ya no podía entrar. Y ellos estaban felices, allá levantando sus manos, diciendo Jesús, y hubo un momento en donde hubo silencio. Eso, así, muy bien, así, hubo un silencio así. Y en ese momento entró una luz. Entró una luz. Solo vi en la parte de abajo, vi unos pies, pero en la parte de arriba no podía ver nada, no podía ver su cabeza, nada, porque había una luz que cegaba así, profundo, había una luz. Y entendí, asumí que ese era Jesucristo, Él es Jesús. Y Él llegó y habló con ellos un momento y ellos empezaron otra vez a cantar. Cantaron y ellos cantaban y Él cantaba, pero imagínense, mi promesa, lo que yo tenía, lo que estaba en mis manos, lo había descuidado un segundo lo perdí de vista, por mirar al lado. No me arrepentí de haber ido, insistido a ese hombre y con esa niña que no perdiera la promesa de la piedad. No me arrepentí, pero me arrepentí el hecho que descuidé lo mío. Imagínense, ese lugar era la presencia de Jesús y lo descuidé un momento. Por lo tanto, esa puerta se cerró y ya no podía entrar. Imagínese el desespero. Es que cuando estemos allá arriba y usted quiera entrar y no puede porque la puerta está cerrada, imagínese su desespero, imagínese la angustia que tiene. En estos momentos voy a poner a flote esos dotes actorales para que usted me entienda y comprenda lo que viví en ese sueño. Imagínese la puerta y usted no puede entrar y usted empieza a golpear esa puerta, la golpea y la golpea y la golpea y la patea y no puede entrar, no puede, porque está cerrada, porque usted perdió de vista lo que tanto era tan valioso, la promesa de la piedad era la llave para poder entrar y usted la perdió de vista un momento y por esa razón ya no podía entrar. Y mientras que ellos alababan y exaltaban a Dios, yo también quería hacer lo mismo, yo también quería alabarlo, pero Jesús los miraba
Estaba complacido porque él también levantaba sus manos y cantaba con ellos. Yo también quería, pero no podía. Había algo que me separaba de él. Era ese muro, era esa puerta que estaba cerrada y ya no podía. ¿Y se imagina qué hice? En el desespero tan grande de querer entrar porque sabía, primero, que yo ya estaba muerta, que ya no podía hacer nada. Primero, estaba muerta y segundo, ya no podía hacer nada porque el tiempo se había acabado. El tiempo se acabó. Esa puerta ya no se iba a abrir más. Imagina ese sufrir. Tanto era mi desespero que yo también empecé a cantar. Imagínense, bueno, aún no les quiero decir cuál es la canción, pero ellos decían, Jesús, Jesús, y empezaban a cantar y estaban felices y yo también quería. Y empecé, Jesús, pero yo cantaba no con felicidad, yo cantaba con sufrimiento. Yo no cantaba, Jesús es la razón, no, yo lo cantaba gritándolo. Ahora les voy a decir cuál es la canción. Es la canción que estaban cantando acá, tú eres la razón de mi adoración. Ellos lo decían, tú eres la razón de mi, pero yo lo decía con dolor. Yo lo decía solo para que él me mirara, para que él volteara su rostro y se acordara de mí. Yo le decía, Jesús, Jesús, soy yo, soy tu hija Ana María, mírame, 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 aquí estoy. Y empezaba a cantar, Jesús, eres la razón, y saltaba lo más alto que podía para atravesar ese muro, por lo menos si él pudiera verme. Pero mi tiempo se había acabado, el tiempo se cumplió, él no volteaba a mirarme. Imagínense ese sufrimiento. Y tanto fue mi insistencia que lloraba, que estaba ahí y no podía hacer nada. Seguía llamándolo, pero ya se había agotado. Él estaba mirando a sus hijos, él estaba concentrado ahora en los que estaban en esa habitación porque el tiempo se acabó. Él ya no iba a mirar al lado, no me iba a mirar a mí. Póngase en ese lugar un momento. Si usted fuera el que estuviera al frente de esa gran habitación y perdió y descuidó su promesa, la piedad que es Jesucristo, usted la perdió, la tenía ahí, la salvación, pero la descuidó un momento. Imagínese qué es sentirse, estar frente a esa habitación y no poder entrar, no poder entrar. Tanto fue el desespero que volví a un pasillo principal, el pasillo, a los costados estaban las habitaciones, y volví al pasillo y había un hombre llamado Ezequiel, él tenía las llaves. Y le insistí y le dije, por favor, ábranme la puerta. Mire, yo estaba en el cuarto equivocado, en donde no quería conocer a Dios, pero yo no estaba ahí porque quisiera, sino porque había un hombre con una niña y se iba a perder. Yo quiero estar allá. Él me dijo, lo siento, pero su tiempo ya se caducó, se cumplió, ya no puede entrar. Entonces entré en el desespero y me arrodillaba y suplicaba, Señor, Señor, ayúdame. Y me acordé, yo dije, no, yo estoy soñando. Yo me acuerdo muy bien que la noche anterior yo me acosté, yo me dormí, me coloqué las cobijas, yo me acuerdo que estoy soñando. Despiértese, Ana María, despiértese, despiértese, despiértese. Y empecé a gritarme y le decía, tanto era mi desespero que le decía a ese hombre, por favor, si quiere pégueme, pero despiérteme porque yo estoy segura que estoy soñando. Y no despertaba. Y en ese momento dije en el sueño, me morí acostada, me morí ahí dormida en mi cama, me morí y ya no puedo hacer nada. Había tranquilidad y paz de que todo era un sueño, pero en el mismo sueño entendí que ya estaba muerta, no podía hacer nada. En estos momentos le doy gracias a Dios de que fue un sueño. Gracias, Dios, porque fue un sueño. Pero en ese momento se sentía tan real. Ahora quiero que usted me preste atención. Si en ese momento llegase, siéntase feliz que usted y yo podemos alabarle a Dios de que Él nos mira, de que Él no ha apartado su rostro de nosotros. Él nos está mirando a cada uno de nosotros, nos está mirando con agrado, Él está alabando con nosotros, de que nosotros tenemos aún la puerta, la llave de acceso, podemos entrar. Pero va a llegar un momento donde usted va a decir, ay Dios, despiértame, y ya no va a despertar. En verdad, ya habrá muerto, físicamente murió. Y usted ya no va a poder hacer nada, absolutamente nada. Ya no va a haber un sueño en que se pueda despertar, no, ya murió, terminó el tiempo. Así que sea consciente de que en sus manos está el creer en la promesa de la piedad, en Jesucristo. Mirar en cómo todos cantaban y en cómo todos alababan mientras yo
por poner mis ojos en otra cosa, en otro lado, perdí mi promesa. ¿Y sabe qué era lo más desesperante? Que le gritaba: Jesús, Jesús, soy yo. Y no volteaba a mirar porque mi tiempo se había acabado. Yo ya estaba muerta, perdí mi promesa. Esa es la verdad. Y espero que en ninguna circunstancia usted que me está prestando atención tenga que pasar por eso, tenga que decir: Jesús, mírame, yo soy tu hija, soy yo, por favor, mírame. Dígaselo ahora, porque va a llegar un momento donde Él ya no lo va a mirar, ya no. Usted tiene la promesa, pero usted mira qué hace con ella. Así que atesórelo, porque créame que en ese momento lo que más quería era tener la certeza que eso era un sueño. Para mí era un sueño, yo estaba consciente, estaba segurísima que estaba soñando. Pero ¿y si no hubiera sido así? Si en verdad hubiera muerto, entonces, si usted por alguna razón muere hoy, ¿está consciente que está cuidando esa promesa que se le ha dado, que es Jesucristo, la vida? Jesucristo es vida, usted tiene la vida. Créame que es horrendo ver cómo los demás están felices en la salvación, pero usted se murió, perdió la promesa que se le había dado. Y llamar: Jesús, Jesús, usted en este momento puede hacerlo, puede gritar: Jesús, y lo va a escuchar, pero va a llegar un momento donde usted lo grite y ni siquiera lo va a escuchar, ni siquiera va a voltear a mirarlo, ya no. Así que este es el momento en que usted esté consciente de la promesa que tiene, que es Jesús. El versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Acuérdese del sueño. Yo ya tenía la promesa, estaba segurísima que yo iba a entrar, tenía la promesa en mis manos, pero en verdad yo estaba cuidando lo que era mío. La palabra le dice, Pablo, es increíble porque el orden que hay en la Biblia es maravilloso. Él no primero le dice: oiga, cuida la iglesia y luego cuídese a usted mismo. No, él le está diciendo: ten cuidado de ti mismo. Primero póngase en el primer lugar. Cuide lo que usted tiene, cuide la salvación, cuide la promesa. Y así mismo, si usted la cuida, entonces será un muy buen ejemplo de un creyente, y por lo tanto los que lo van a ver van a ser salvos, no por sus obras. Puede que yo esté acá parada y usted crea en mí, o sea, en Ana María, entonces no va a ser salvo. Pero si usted cree en lo que está viendo, que es Jesús, es la palabra, por la palabra y por Jesús, sí va a ser salvo, no por el hombre. Por esa razón, cuidado, tenga cuidado de usted, tenga cuidado de usted mismo. En ese momento, cuando le hablaba a ese hombre, Ezequiel le decía: si quiere, pégueme y despiérteme, porque yo estoy consciente que yo anoche me acosté y esto es un sueño y esto es un sueño. Pero llegó el momento en donde no despertaba y le supliqué a Dios. Le dije: Señor, si en verdad morí esa noche, si físicamente estoy muerta o solo es un sueño, te pido que por favor me despiertes y me des otra oportunidad. Iglesia, este es el momento en que usted tiene la oportunidad, pero sea consciente que va a llegar un momento en donde usted ya no hay vuelta atrás, lo que fue. Quiero que usted se responda a sí mismo si quiere. ¿Usted está consciente que usted tiene la promesa de la piedad? ¿Usted está consciente de la magnitud que está en sus manos, que es la promesa de la piedad, que es Jesucristo? Espero que sea consciente y que no lo descuide, porque va el momento en donde si lo descuida, pues va a ser muy tarde. Quiero que por favor mire otra vez el título de la porción. Dice: un buen ministro de Jesucristo. Acuérdese que ministro es siervo. Antes de que lea el título, póngale su nombre. Voy a hacer el ejemplo conmigo misma. Ana María, una buena sierva de Jesucristo. ¿Usted en verdad quiere eso? ¿Quiere ser un buen ministro de Jesucristo, un buen siervo de Jesucristo? Acá está el cómo serlo. Siga los mandatos, quite lo que no es parte del Señor, quítelo de sus mentes, de sus vidas, despójese de eso y simplemente tome la promesa, la piedad que es Jesús. Siga el ejemplo, sométase si quiere. Si quiere en verdad ser un ejemplo de un creyente que es Jesús, siga el ejemplo de Él, porque Él sí es un verdadero ejemplo de un creyente.
Y no descuide la promesa de la piedad. No la descuide. No la descuide, que es muy importante. Usted y yo podemos ejercitarnos, entrenarnos y alimentarnos de la palabra de Jesús para ser unos buenos ejemplos de un creyente, pero todo si lo hacemos de mano de Dios. Esa es nuestra promesa. Usted y yo tenemos la promesa de la salvación, pero cuidado, cuídela muy bien, porque usted nunca sabe si va a despertar o no va a despertar. Bien. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.